Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto esta tarde dirigirme a ustedes. Espero que estés bien, que Dios te esté bendiciendo. Y como siempre, la invitación es a seguirnos cuidando y con respecto a la pandemia y a seguir buscando la presencia de Dios como lo más importante de nuestras vidas. Así que yo te animo que le demos un fuerte aplauso al Señor y que comencemos con alegría y con gozo para nuestro Dios. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Transformado soy por tu Espíritu. Gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu.
con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola, ¿qué tal nuevamente? Qué gusto dirigirme hacia ti. Pues esta tarde yo quiero hablarte de algo muy importante, de el hecho de que Dios quiere hacer en nosotros su obra, una obra poderosa, una obra verdadera, una obra de bendición, una obra que traspase más allá de lo que somos o lo que tenemos y que sea realmente la presencia de Dios en nuestras vidas. En esta mañana, yo quiero hablarte sobre la importancia de que Dios haga la obra plena en nosotros. Obviamente nosotros tenemos también que participar en este cambio, porque si no disponemos nuestra voluntad, Dios no hará las cosas. Dios quiere que tengamos el mismo corazón, la misma voluntad. Y yo puedo ver, quiero pedirte por favor que abras tu Biblia. Vamos a el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10, verso 1.
Dice así Pablo, ciertamente dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Lo que Pablo oraba era que la gente fuera salva, sobre todo en este caso está dirigiéndose hacia su nación, hacia Israel. Y yo creo que todos tenemos ese mismo sentir con respecto a la familia. Tenemos que queremos que nuestra familia cambie, que nuestra familia sea transformada, que nuestra familia crezca verdaderamente en el Señor. Y así como Pablo oraba por oración, por salvación, yo creo que también nosotros lo estamos haciendo por la familia, lo estamos haciendo por por la iglesia, y tiene que ser un clamor, un pedir de verdad lleno de ese anhelo de Dios de salvar. Dios vino a salvar porque de tal manera, como dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio a su Hijo para salvación, ¿verdad? Sí, entonces nosotros tenemos que también tener este sentir, pero obvio, lo primero que nada es que nosotros mismos seamos salvos. ¿Cómo puedo yo llevar salvación si no soy salvo? Claro que Pablo decía que él se tenía que esforzar ahora más cuando él era el que avisaba, el heraldo, ¿verdad? El que daba la noticia. Él tenía que esforzarse más, y de la misma manera tú y yo tenemos que esforzarnos más para poder llevar la salvación a otros. Entonces, esta tarde yo quiero animarte, de verdad, busca de Dios, esfuérzate por Dios, porque pues simple y sencillamente hay cosas que Dios quiere remover de nosotros y nosotros no nos damos cuenta, y nosotros seguimos quizás en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y yo entiendo lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 27. Si tú vas para allá, Hebreos 12, vamos al verso 27, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 27. Recuerda, Dios quiere salvación para nosotros, ¿sí? Y nosotros, si realmente le amamos, tiene que ser ese mismo clamor, ese mismo sentir. 27. Dice así la palabra. Vamos a leer desde el 26, por favor. Dice: la voz del cual conmovió, dice, entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo. ¿Cuál es esa voz? Es la voz de Dios que está hablando, dice, la cual ahora nos habla, aún ahora nos está diciendo, ¿verdad? Aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Habla de un mover, de un temblor, de una sacudida tremenda en la cual las cosas tienen que cambiar, las cosas que no son sólidas, que no son de bendición, las cosas pues movibles, tienen que caer en el nombre de Jesús para que queden solamente, como dice verso 27, y esta frase aún una vez indica la remolición de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Mi amado, Dios quiere sacudirnos y lo ha estado haciendo en muchas personas, lo está haciendo en nosotros a partir de toda esta situación. Yo creo que Dios empezó a hacer un sacudimiento para que nosotros nos preguntemos cómo está nuestra fe, dónde está nuestra fe, en qué estamos cimentados, cuál es nuestra debilidad y nuestra fortaleza, y podemos ver cómo Dios nos está llevando al entendimiento de que necesitamos quitar lo conmovible, aquello que no está firme, que no es correcto, que no es bendición, aún aquello que es pecado. Y como te decía, pues mucha gente aún no entiende esto, pero mi amado, necesitamos ser sacudidos, necesitamos hacer que solamente quede lo que es inconmovible. Y yo puedo ver cómo en el libro de Gálatas capítulo 4, pues Pablo nos habla precisamente de ese sentir, de que lo que él quería que se quitara
todo lo movible, todo aquello que se fue anexando en nuestra vida cristiana, ¿verdad? La vida cristiana es muy sencilla, es Cristo en nosotros. Sin embargo, muchas veces se vienen anexando situaciones, problemas, experiencias, resentimientos, y viene siendo de tal manera que la vida del creyente se vuelve un caos. Ciertamente tenemos los fundamentos, tenemos las bases, pero estamos ahora cargando con muchísimas cosas que no son de Dios, haciendo cosas a las que Dios no nos llamó y dejando de hacer aquellas a las que Dios nos está llamando constantemente. Entonces, como te decía, yo puedo ver cómo Pablo tenía esa carga, y en el libro de Gálatas, capítulo 4, él está expresándolo de esta manera en el verso 19, Gálatas 4, 19. Pablo está diciendo algo que nos lleva mucho a pensar sobre que Dios quiere que quede solamente lo que Él pone en nosotros, lo inconmovible. Quiere quitar todo lo que es movible, todo lo que hemos anexado de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos realmente vivir una vida con la seguridad de la salvación que hoy muchos ya no tienen o simplemente lo han ignorado. Pero aquí dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, vamos al verso 19, fíjate lo que dice Pablo, dice, hijitos míos, fíjate, les habla con cariño, a pesar de todo, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mi amado, Cristo no ha sido formado en muchos de nosotros. Aún tenemos situaciones, aún tenemos contiendas, celos, iras, como dice la palabra, ¿verdad? Aún tenemos muchas cosas que tienen que caer en el nombre de Jesús, pero que tenemos que estar nosotros realmente buscándolo. Yo podía ver cómo pues hay muchas cosas que llevamos aún en el corazón. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Este es el objetivo, que Cristo sea formado en nosotros para que realmente tengamos esa bendición, para que realmente tengamos esa seguridad, para que Cristo sea formado en nosotros. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque pues mucha gente aún no tiene el carácter de Cristo, no manifiesta a Cristo en su vida, pero nosotros tenemos que hacerlo, y para esto tiene que venir un remover de aquello que es algo que no es correcto y que tiene que caer. Y yo podía ver en la palabra cómo la palabra nos habla de remover ese espíritu de orfandad. Y yo puedo ver que hay mucha gente en la iglesia que está, pero no tiene realmente la certeza de que Dios es su Padre. Y por eso hacen muchas cosas incorrectas, buscando agradar a la gente, buscando agradarse a ellos mismos, pero no para comunión con Dios. En el Salmo 68, quiero que por favor vayas para allá. Salmos, capítulo 68. Vamos al versículo 5, dice así, que dice, bueno, vamos a ver desde el 4, nos invita la palabra, dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos, el Señor es su nombre, alegraos delante de él. Y dice verso 5, que él es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. ¿Por qué tenemos que reconocer esto? Porque la gente, al no reconocer que tiene un Padre en los cielos, simple y sencillamente seguirá haciendo de su vida lo que quiere. Pero nosotros reconocemos que nuestro Dios es Padre de huérfanos y defensor de viudas. Entonces, qué importante es esto, quitar ya esa orfandad de nuestras vidas y vivir como hijos de Dios, ¿sí? Otra cosa que Dios quiere quitar en nosotros es la indisciplina. Si vas al libro de Proverbios, capítulo 3,
versículos 11 y 12. Proverbios 3, mira, vamos a leer el verso 11 y 12. Dice aquí: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Mi amado, aceptemos la disciplina. Si hay indisciplina, nunca llegaremos a tener el carácter de Cristo. Y la disciplina es someternos al consejo, someternos a la voluntad de nuestros pastores, orar, leer la palabra, congregarse, pero sobre todo tener una genuina y verdadera comunión con Dios. Esto es lo que necesitamos. No podemos nosotros seguir estando como huérfanos espirituales ni como gente indisciplinada, ¿sí? Dios nos dice que no menospreciemos la disciplina, ¿sí? Que nosotros tenemos que buscar realmente, ¿verdad? Aceptar esa disciplina de Dios, porque en ella Dios nos estará dando su carácter, dando su manera de vivir, de pensar, de sentir, de amar. Y es a lo que nosotros aspiramos, a final de cuentas, para poder llegar a la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Sacudirnos. Dios removerá en nosotros lo que es movible, pero también nosotros tenemos que querer que Dios quite eso movible para que quede solamente lo inconmovible, ¿sí? Qué importante es esto. Yo sé que Dios es bueno. Dice Pablo que él vuelve a sufrir dolores de parto una vez más. Quiere decir que Pablo sufrió desde el principio para que pudiéramos nosotros recibir a Jesús. Bueno, en este caso habla a los Gálatas y yo creo que a todo aquel que le compartió, pero aún nos ha llegado esa palabra, nos ha llegado esa bendición, y también hay un sufrimiento cuando oramos por la gente que le pedimos que sea salva, que reciba a Cristo en su corazón. El Señor siempre estará respaldándonos, pero habrá ese clamor, y aquella persona tendrá que decidir sí a Cristo. Es su voluntad, es que caiga lo movible, le digo, la incredulidad, el pecado, la falsa doctrina, todo eso que han recibido por años tiene que caer para que brille en cada uno de ellos, así como en nosotros, la luz de Cristo. Entonces el Señor sacudirá, el Señor moverá, y nosotros tendremos que soltar aquello que a Dios le desagrada. Y como te decía, hay cosas que tenemos que cambiar en nosotros, tenemos que dejar que el Señor haga las cosas en nosotros, ¿sí? Dice, quiero que vayas por favor, vamos al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, está en el Antiguo Testamento, segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Yo estoy seguro que muchos de nosotros buscamos a Dios, le pedimos a Dios, clamamos a Dios, pero muchas veces es simplemente a una manera que aprendimos, a una manera que vimos, a una manera que decidimos hacerlo, y no a la manera de Cristo. Mira, aquí en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, Dios nos dice, nos enseña de qué manera tenemos que orar, de qué manera podemos nosotros hacer que el Señor remueva toda aquella maldad, aquel pecado. Hoy mucha gente, como te decía, está viviendo en maldad, está viviendo en pecado, está viviendo en lastimaduras, está viviendo en orfandad, está viviendo en plena indisciplina contra Dios, y no puede ver esa gloria de Dios, no puede ser formado el carácter de Cristo, que también mucha gente, pues la verdad no le interesa que sea formado en ellos el carácter de Cristo. Pero yo creo que si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que anhelar ese carácter en nosotros, esas características, esa manera de sentir, de amar, de pensar, de actuar como lo hizo Cristo. Y mira, si tú vas a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14,
Dice así la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo puedo ver aquí 4 peticiones de Dios para que Él pueda sembrar en nosotros su carácter, para que Él pueda remover aquello que no le agrada a Dios y dejar lo que realmente es valioso, lo que hemos recibido, que es su gracia, su misericordia, su perdón, su adopción como de hijos, como hijos, ¿verdad? En la casa que tenemos en el cielo. Mira, todas las promesas de Dios, dice la Escritura, que son sí y amén, pero a través de la manera de Dios, no de nuestra manera. Hoy cada quien hace lo que quiere y piensa que Dios está obligado a aceptarle las peticiones, a responderle las peticiones, pero mi amado, si no es a la manera de Dios, no puede venir un carácter de Cristo en nosotros. Y por eso aquí en Segunda de Crónicas nos da una enseñanza muy importante. Primero que nada, el Señor dice: si se humillare mi pueblo. Mi amado, hoy estamos en tiempos donde no hay humildad en el pueblo de Dios. Todos quieren ser los más exitosos, todos quieren tener los mejores lugares, ¿verdad? Y a veces pues no consideran ni siquiera a las personas, y es dinero y dinero y dinero y dinero, porque ya no hay humildad. Simplemente yo quiero algo mejor que todos los demás. Pero realmente, mi amado, ¿cómo podemos entrar a la presencia de Dios? ¿Cómo Dios puede recibir nuestra oración, nuestro clamor, a través de que entremos con humildad ante su presencia? Mi amado, recuerda que lo más importante de todo lo que pueda ser un cristiano, lo más importante a lo que pueda aspirar, lo más importante lo que pueda lograr, es simple y sencillamente Cristo. Llegar a la presencia de Cristo. Por eso Pablo decía que cuando él iba a predicar, él les decía: pues yo vine a ustedes y no vine con excelencia de palabra, sino vine sabiendo solamente una cosa, sabiendo de Cristo y crucificado. Fíjate qué humildad con la que llegaba Pablo. Él no llegaba diciendo: es que ya tengo tantas iglesias y ya viajé tanto, ya fui al tercer cielo, ya estuve aquí, allá y he hecho milagros y sanidades, ¿verdad? Sino que Pablo decía: me propuse no saber otra cosa más que de Cristo y crucificado. Y yo puedo ver ahí la humildad de Pablo. Entonces aquí en Segunda de Crónicas, Dios está diciendo: mi amado, si tú quieres llegar a mi presencia, si tú quieres la bendición, si tú quieres el carácter de Cristo, si tú quieres realmente ser sacudido para que quede solamente lo inconmovible, este es el proceso, este es el camino, y empieza con humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Fíjate, aquellos que le buscamos, aquellos que oramos, aquellos que decimos ser pueblo de Dios, dice aquí que tenemos que llegar como con humildad. Mi amado, Dios no quiere cosas materiales. Él quiere corazones rendidos y humildes ante su presencia. Por eso dice: si se humillare. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo no está generalmente humillándose delante de Dios. No hay humildad delante de Dios. Queremos contienda, queremos competir, queremos ser los mejores, queremos buscar lo nuestro y no lo de Cristo. Pero para entrar a la voluntad de Dios solamente hay una manera. Dice aquí, primer punto, entrando en humildad. Y luego dice el Señor: y oraren. Orar significa depender totalmente de Dios. Orar significa que no es mi experiencia, no es mi economía, es simple y sencillamente clamar a Dios. Primero que nada, en un espíritu de humildad, reconociendo que si Él quiere, será hecho, y si no quiere, no pasará nada, pero Dios estará contento con nuestra actitud. Entonces, lo primero es humildad. Después dice: si oraren, dice aquí,
Y después, tercer cosa, dice, buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios es no esperar solamente cosas materiales, sino buscarle a Él, amarle a Él, que Él sea lo más importante en nuestra iglesia, que Él sea lo más importante en nuestra familia, que Él sea lo más importante en nuestra vida. Buscar el rostro de Dios es ser amigo, conocerlo, tener esa comunión con Él. Entonces Dios busca primero que nos humillemos. Segundo, que oremos, ¿sí? Oremos a Él en humildad. Tercer cosa, que busquemos su rostro, no solamente su mano. Que la mayoría de las oraciones de la gente, Señor, dame, 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 dame. Y yo creo que a Dios ciertamente Él se agrada que nos acerquemos, pero no solamente es para pedirle. Imagínate unos hijos que solamente ven a su padre y dame, 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 y solamente lo ven como el proveedor, ¿verdad? Y no lo ven como el padre que les ama, el padre que está con ellos en todo tiempo y que busca la bendición de sus vidas, ¿sí? Entonces dice aquí, tenemos que buscar su rostro. Entonces, tercer cosa, buscar su rostro es humildad, oración, buscar su rostro, no su mano solamente. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Y aquí hay otro estorbo para que Dios pueda sacudirnos y Dios pueda depositar su carácter en nosotros. Que dice aquí que nos convirtiéramos de nuestros malos caminos, quiere decir dejar de hacer maldad. Muchas veces damos una apariencia de bondad, una apariencia de cristiandad, pero en nuestro corazón a veces hay maldad. Y yo quiero animarte que dejemos de aceptar el pecado, como dice aquí, que tomemos ya nuestros caminos, no los nuestros, sino el camino del Señor. Dice en Isaías que hay un camino llamado camino de santidad, en el cual aquel que camine en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces tenemos que caminar en ese camino llamado santidad, y es lo que quiere decir dejar o convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces vendrá la respuesta de Dios. Dice, y entonces yo oiré desde los cielos, dice aquí, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La respuesta está en este proceso: humildad, oración, convertirnos, buscar el rostro de Dios y convertirnos de nuestros malos caminos. Esta es la respuesta a ese sacudimiento que Dios quiere hacer. Esta es la respuesta a ese carácter de Cristo que tiene que venir, o que queremos que venga sobre nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo espero que Dios pues haga sacudir en estos días, y que podamos verdaderamente vivir como hijos de Dios y tener la salvación bien protegida, bien cuidada, como Pablo decía, con temor y temblor. Pues vamos a orar. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu presencia en nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú nos hablas en aquello que necesitamos y nos diriges correctamente. Te entregamos nuestras vidas, Señor, y oramos hoy que caminemos siempre contigo. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Sacúdenos, Señor, para nuestro bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amado. Hasta luego.